bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Leyendas del Mundo. Hoy vamos a hablar de libros malditos, que la verdad es que es un tema que se nos ocurrió porque Sonia tenía una revista muy interesante que tenía este tema y dijimos, oye, ¿y por qué no hablamos de libros malditos? Pues aquí estamos. Y como siempre, pues me acompañan Sonia y Gemma. Buenas. Y nada, y ya después de esta breve introducción, pues vamos a hablar ya de los libros malditos que hemos seleccionado nosotras. Porque, a ver, habrá muchos, pero hemos cogido 6, los que nos han parecido más interesantes. Y bueno, pues voy a empezar yo con el Codex Gigas, que es también llamado la Biblia del Diablo. El origen de este libro es del año 1230. En un pequeño monasterio de Polaisis, o algo así se dice, que es lo que sería la actual República Checa. Bueno, pues aquí un monje, ¿no? Llamado Germán estaba recluido por haber cometido un pecado, pues debe ser súper grave, ¿no? Que le ocasionó pues, que le castigaran con emparedarle vivo en la pared. Vaya. Entonces, Es un castigo grave, sí. sí, no sé qué hizo porque no lo he encontrado, pero bueno, ese era su castigo. Entonces el hombre pues se caga de miedo, lógicamente, claro, nadie quiere morir así. Y hace una promesa, que dice que va a escribir el libro más grande del mundo, que contendrá todo el conocimiento humano y que glorificará al monasterio para siempre, ¿no? Y que además lo va a hacer en una sola noche. Bueno, pues ¿qué pasa? Que al llegar la medianoche, el hombre se da cuenta que eso es imposible acabarlo y la leyenda cuenta que en vez de rezar a Dios, como buen cura, bueno, un monje, pues lo que hace es invocar al ángel caído. Entonces Satanás intenta ayudarle a cambio de su alma y de que su imagen aparezca en el libro. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente el libro estaba acabado. Obviamente, por el tamaño del libro, que pesa 75 kilos, o sea que además lo tenían que transportar entre 2 personas, y por lo que mide, 75 kilos. Una persona pesa ese libro, pero ¿de dónde sacó tanta hoja ese hombre? Bueno, a ver, se supone que lo ha hecho el diablo, ¿vale? Vale. Entonces, por eso esa que se llama la Biblia del Diablo. Y mide además 92 centímetros de alto y 50 de ancho. Para hacerlo se usaron 160 pieles de asno para todo el librito. Qué grande el libro que le podrían emparedar en su libro. Sí, es que de hecho el libro se te cae encima y te mata, yo creo. No lo creas. Bueno, pues aparte de eso, o sea, de este detalle, que obviamente no se puede acabar eso en una noche, esta también tiene una anomalía paleográfica, que esto es que se ha estudiado la letra, ¿no? Durante siglos de cómo se escribió y está siempre igual, o sea, desde la primera palabra hasta la última, la caligrafía siempre es la misma, que eso pues, realmente también es algo difícil, ¿no? De algo escrito a mano con tinta, ¿no? Que me imagino que escribirían así antiguamente. Entonces, pues sí, eso claro. también se supone que es otro de los misterios de este libro y que da a entender pues, que el diablo realmente le ayudó. Y luego otra característica es que, si recordáis, el diablo le dijo que sí, que le ayudaba y tal, pero que él tenía que aparecer. Y el diablo aparece en el libro, en la página 290, sentado entre 2 torres, con 4 dedos, garras rojas y 2 lenguas bífidas. Y luego otro detalle es que entre las páginas anteriores y posteriores a este dibujo están también oscurecidas, como si se hubiera quemado o algo así, no sé, porque aparece la imagen del diablo en las páginas contiguas.
Y luego, aparte, el contenido del libro, pues además de la Biblia, que tiene la Biblia entera, pues también tiene curas para enfermedades, conjuros para capturar ladrones, el calendario del monasterio y tal. Y luego, ¿por qué está maldito, no? Porque se dice que es un libro maldito. Pues por la leyenda del monje que ya he contado, ¿no? Por lo de el retrato del diablo. Y luego también porque este libro, quien lo poseía, pues siempre caía en desgracia. Por ejemplo, el monasterio original donde se creó, justo cuando se acabó el libro, pues cayó en la pobreza extrema. O sea, quebró y allí pues ni monasterio ni nada. Más tarde lo heredó el emperador Rodolfo II de Habsburgo y, bueno, lo heredó no, lo compró y justo después de comprarlo se volvió loco, paranoico y perdió todo el apoyo de su corte y lo obligaron a abdicar. O sea que, bueno, puede ser por el libro o puede ser por casualidad de la vida. Y también, más adelante, mucho más adelante, en el año 1697, pasó que el incendio de Estocolmo, que lo que hicieron para salvar el códex, porque ya estaba allí los bibliotecarios, es lanzarlo por la ventana y el libro, a ver, este libro me río pero no tiene gracia, y el libro sobrevivió, pero el peso pues casi mata a una persona que pasaba por debajo, obviamente, porque 75 kilos, pues si te cae alguien de 75 kilos te mata, ¿sabes? Es un libro ya complicado. Claro, es grande ya, porque era grande, ¿no? O sea, 90 centímetros has dicho, ¿no? A ver, sí, 92 de alto y 50 de ancho. Que fíjate, qué pedazo de libro, o sea, Pero claro. sí parece más grande que una persona. No, tía, 90 Ya. centímetros de alto no. A ver, más grande que una persona, pero... Como un niño. Sí, como un niño, vale. Pero es verdad que es como un niño, o sea... Y encima con las... Pues eso, con el tipo de papel que se hacía antes con pieles y demás, que seguramente pues el grosor era potente. Claro, que te imagínate. Se te cae eso. Buen libro, estaba bien hecho. Sí, sí. Y luego, aparte, el otro misterio que tiene es que le faltan las páginas entre la 10 y la 12, que fueron arrancadas, y eso es algo que nunca se ha logrado, un misterio sin resolver, pero la gente pues dice que a estas hojas estaban escritos los pasos reales para invocar a las entidades. Y la realidad, o sea, lo que sería la parte lógica, la que os gusta a vosotras, es que aunque la leyenda dice que se escribió en una noche, ¿no? Pues los analistas paleográficos estiman que si que un solo escriba le habría tomado entre 20 y 30 años de trabajo hacer este libro de ese tamaño y de la cantidad de hojas. Que no sé si las he dicho, pero tenía 624. 30 años. Ese ya lo tenía escrito, digo, mañana os lo entrego. No sé, es que no se sabe. Lo que sí es un misterio sin resolver es cómo la letra es perfecta y uniforme durante tanto tiempo. Si lo hubieran escrito en 30 años, 20 años, lo que fuera, eso es lo difícil y eso realmente está estudiado. O sea, que lo han estudiado y sí que se está comprobado. ¿No utilizarían una plantilla para las letras? A veces utilizaban plantillas. No sé. ¿Tú crees? En esa época tendrían ya, en el 1230. Misterio resuelto. Bueno, será si la tienen, tía, pero si esto lo han estudiado científicamente, digo yo que esa conclusión también podrían haber llegado, no sé. Y ya está. Este es lo que sería la Biblia del Diablo. No creemos que lo escribiera efectivamente en una noche. Un libro de 600 y pico páginas con tremendo tamaño de cada hoja, que era como un niño cada hoja. Pero fue laboriosa la labor que hicieron desde luego en ese monasterio. Eso sí lo podemos asegurar. También cuando estaba buscando información decían que el diablo la había poseído y que el monje en un estado de éxtasis o de posesión lo había escrito en una noche así.
Lo que pasa es que eso no lo he dicho porque no me parecía así muy interesante, la verdad. Tú puedes ser... Vamos, es que ni poseído escribes a esa velocidad, ¿eh? Claro, es que por eso, es que aunque estés Ni poseído. no te da tiempo a hacerlo, yo creo. Entonces, o lo ha hecho el diablo de verdad, o eso lo ha hecho quien sea en el tiempo que haya durado, pero no en una noche. 30 años me cuadra más, la verdad. Sí. Si lo ha hecho alguien, sí. Si lo ha hecho el diablo, pues no, lo puedo hacer cuando quiera. Ese lo tenía No ahí creo. preparado en la... debajo de la cama, me iba a decir en el cajón. Debajo de la cama y dijo, venga, cuando me quieran matar, yo saco esto y me libro. De un día para otro dijo, venga, llevo ya 29 años y 365 días prácticamente escribiendo esto. Ahora que estoy encerrado, voy a decir, chicos, voy a escribir una cosita, mañana la veréis. Os vais a quedar locos. Y sacó el libro 75 kilos y dijo, aquí lo tengo. Estaba el monje, ¿sabes? Con una musculatura que decía, ¿y este por qué está así? De coger el libro para arriba, para abajo todos los días, claro. No necesitaba gimnasio. No necesita gimnasio, ese hombre, ya ves tú. Pues, Levantaba a los monjes de un palmo y los tiraba contra la pared si quería. pues venga, siguiente. Next. Pues venga, me toca a mí. Yo os voy a hablar del Estenografía, se llama. El libro que invocaba a los espíritus. Y dice que a finales del siglo XV un monje alemán escribió un libro que durante siglos fue considerado uno de los tratados de magia más inquietantes de toda Europa. El libro se titula Estenografía. Su autor era el abad benedictino Johannes Tritemius. Qué bien se nos dan los acentos. Ya. Qué bien se nos dan los acentos. Es que nos cuesta, ¿eh? Johannes. Yo tengo nombres complicados también. Es que esta gente no se podía llamar Rodrigo, de verdad. Tritemius es un erudito que vivió entre los siglos XV y XVI y que era conocido por poseer una de las bibliotecas más grandes de su época. Tritemius, supongo que se pronuncia así, es que a lo mejor es Tritemius o algo así, pero bueno, da igual, vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que así está bien. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Estudiaba astrología, alquimia, filosofía natural y sistemas de comunicación secreta. O en la época el tío estudiaba todo lo top, ¿eh? Estaba a tope. En una Europa donde la brujería y la herejía podían castigarse duramente, esos intereses despertaban sospechas. Así que alrededor de 1499, Tritemius comenzó a escribir un manuscrito muy peculiar. Ojo. En él describiría métodos para comunicarse a distancia utilizando entidades invisibles. El texto hablaba de espíritus que gobernaban distintas regiones del cielo, jerarquías de entidades sobrenaturales y procedimientos para invocarlos con el fin de transmitir mensajes. Uno de los pasajes describe algo parecido a esto. Yo os lo voy a leer. Hay espíritus que gobiernan las regiones del aire y obedecen a aquellos que conocen su nombre. Cada uno preside un territorio y un momento determinado del tiempo. Si deseas enviar un mensaje a un lugar lejano, debes invocar al espíritu que domina esa región. Esa es una cita. Si tú lo entiendes, yo... Sí, ¿y cómo sabes qué espíritu domina la región? Porque te lo pone, ya verás, ahora te lo explico. Vale. El libro incluye largas listas de nombres de espíritus, jerarquías invisibles y complejas estructuras celestiales. Según el texto, cada espíritu controlaba una región concreta del mundo y un momento específico del día. Si alguien quería transmitir información a distancia, debía invocar al espíritu correcto. El libro parecía describir una red invisible de entidades capaces de transportar mensajes a través del aire. No es extraño que muchos lectores de la época llegaran a una conclusión inquietante, y es que esta estenografía parecía un manual de invocación de espíritus. Durante siglos el manuscrito circuló entre eruditos con una reputación bastante oscura. Finalmente, en el año 1609, el libro fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum.
Creo que lo digo bien. La lista oficial, la lista oficial de libros prohibidos por la Iglesia. Que esto creo que alguien tiene que hablar de él. Hablaremos. Hablaremos. Durante más de 400 años, el estenografía fue considerado un libro sospechoso, vinculado a la magia y al ocultismo. El estenografía estaba escrito originalmente en latín y dividido en 3 libros o secciones. El manuscrito contenía largas listas de nombres de espíritus, jerarquías celestiales, tablas numéricas y diagramas aparentemente místicos. A simple vista parecía un grimorio medieval, muy similar a los libros de magia ceremonial que circulaban por Europa en aquella época, y esto fue lo que llevó a muchos estudiosos a pensar que se trataba de un tratado de ocultismo. Ojo, es que se la jugó mucho en aquella época escribiendo eso. Pero era un hombre, ¿quién lo había escrito? Sí. Por eso no se lo he jugado, claro. Exacto. No, se la jugaban. Con la Sí, iglesia pero porque era un hombre. Sí. Ya. Sí, o sea, menuda herejía lo que escribía ese señor, vamos. Sí, pero yo no he oído hablar de que quemasen a hombres en la hoguera, pero a las mujeres sí, por ser y brujas. le metían en la cárcel. Hombre, pero si tú escribías una herejía te metían en la cárcel. Ya, pues no, que te quemaban. Sí. ¿Sí? Sí. Hombre, al final estaba sometido al juicio de la iglesia. O sea, tú ten en cuenta que no solo quemaban a brujas. O sea, te podían quemar por ser bruja. Pero bueno, o quemarte, da igual. Si es que las formas de matarte de la Inquisición a base de... O sea, me refiero, te podían meter en la cárcel, que al final era morir porque las condiciones eran infrahumanas. Sí, pero o otros instrumentos de tortura, ¿sabes? Entonces, sí, que tenían unos que, madre mía, en el Museo de Toledo tienen ahí una exposición de todos los instrumentos y madre mía, lo más simplón era si eras un bufón o, bueno, un bufón, si por ser borracho o tal, te ponían un cubilete de estos de los barriles, vamos, y tenías que ir por la calle con, no sé si con un sombrero de burro o algo así, y arrastrando unas cadenas, y eso era lo más así leve, que tenías que ir, no sé si era desnudo, te tapaba el cubo o lo que sea, y luego descalzo con las cadenas y todas esas mierdas por las calles y que te vienen las hojas de burro como para pasar vergüenza, pero claro, ya con eso ya vas bastante mal. Podemos decir que antiguamente en general, ya no solo la Inquisición, sino en general antiguamente, eran bastante creativos para matar, vamos a decirlo así. Ahora como tenemos internet, estamos más entretenidos, no inventamos estas cosas. Mejor ahora no. las hace la IA las inventa. Sí, la IA, sí. Vale, pues os voy a leer un pasaje del manuscrito y os voy a hacer una traducción aproximada porque evidentemente está en latín. Y dice... No será una invocación, ¿no? No, porque te la voy a traducir y no suena a latín, tranquila. La que te aparece en casa. No, bueno, la aparecerá a Sonia que lo va a leer. Sí, a mí no me importa. Vale, por medio del espíritu que gobierna la región del oeste, tus palabras serán llevadas hasta el lugar deseado. A simple vista parece una invocación mágica, pero el verdadero significado era muy diferente. El secreto del libro, vamos a esto. Durante siglos nadie entendió realmente lo que Tritemius había escrito. Le vamos a llamar Temius, ¿vale? Pero en 1998, o sea, no hace tanto, varios investigadores lograron descifrar completamente el sistema oculto dentro del manuscrito. Y lo que descubrieron fue sorprendente. El estenografía no era un libro de magia, era un libro de criptografía. Los nombres de los espíritus, las jerarquías celestiales y las invocaciones no eran de entidades sobrenaturales, eran claves criptográficas. Y ahora te puedo contar cómo funcionaba el libro. El sistema que diseñó Tritemius funcionaba así. Los espíritus representaban tablas de cifrado. Por ejemplo, el espíritu Padiel, el significado oculto era una clave. No sé cuál. ¿Vale? El espíritu Camuel, significado una tabla o otra tabla. Cada uno era como para cómo se cifraba el texto. El texto. Pamersiel, hay un espíritu que se llama Pamersiel. Tenía una tabla de cifrado.
Entonces las jerarquías celestiales eran en realidad estructuras matemáticas para organizar el cifrado. Las invocaciones indicaban qué tabla utilizaba para descifrar el mensaje. Por ejemplo, que el espíritu Pamersiel lleve estas palabras hacia el amanecer. Para un lector normal eso parece una invocación, para un lector normal de aquella época, pero para quien conociera el sistema que significaba era usar la tabla de cifrado de Pamersiel, leer el mensaje siguiendo una estructura concreta. O sea, esto me lo estoy imaginando yo, que el espíritu Pamersiel lleve estas palabras hacia el amanecer. Por lo tanto, que el espíritu Pamersiel hemos dicho, era una tabla de cifrado. Bueno, pues que no lo sé, no lo entiendo. Quería intentar hacer la descripción yo ahora, pero no. Por ejemplo, a ver, de esta forma Tritemius había creado un sistema para ocultar mensajes dentro de textos aparentemente inocentes. ¡Ojo! Hoy, esta técnica se conoce como estenografía. ¡Qué grande el tío, eh! Es genial. El resultado fue bastante irónico. Un libro que enseñaba métodos de comunicación secreta fue considerado durante siglos un manual de magia negra y terminó siendo prohibido por las autoridades religiosas. Y aquí aparece un detalle bastante curioso, y es que la criptografía era extremadamente importante en la Europa medieval y renacentista. Tanto. Los reyes, diplomáticos y espías necesitaban enviar mensajes secretos constantemente. Y la estenografía pudo haber sido utilizado como manual para ocultar información en correspondencia diplomática. Es decir, lo que parecía un grimorio medieval pudo haber sido en realidad una herramienta de espionaje. Ojo, Y ya está. Sí. Chulo. Lo que no acabo de entender es la tabla esta, otra clave, una tabla. Tabla de cifrado, pero Dependiendo a lo mejor que se dice, por ejemplo, el espíritu, yo qué sé, me lo invento, el patimunillo, ¿vale? Venga, pues el patimunillo, se corresponde a este tipo de cifrado. Entonces la frase tienes que leerla con el cifrado de ese espíritu. Claro. Y cada frase que diga correspondiente a ese espíritu lo tienes que asociar a un cifrado diferente. Pero es que me parece increíble. Sí. Pues, pero es que esto lo descubrieron en 1998, o sea, estamos hablando. Claro, o sea, hasta que no llegó esa época. ¿De qué año es el libro ese? El libro es del siglo. Porque el Johannes Tritemius vivió entre el siglo XV y el XVI. Ojo, Alrededor del año 1499 comenzó a escribir el manuscrito tan peculiar. O sea, 1499. Pues súper listo. Claro, época complicada. Bueno, había mucha... Vamos, ya lo veremos, pero es verdad que era normal a veces cifrar cositas. En aquella época no normal, pero como dice Sonia, necesitaban al final un sistema para evitar que determinados mensajes llegaran a manos equivocadas. De hecho, la máquina más famosa así de cifrar es la máquina Enigma, que es la que hizo Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba también eso. Al final, claro, es que necesitas, bueno, encima de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Sí. Cifrado máximo. Lo que me parece curioso es que lo prohibieran, que lo metieran ahí en la... Claro, lo prohibieron como un libro hereje. Claro, porque se pensaban que eran de espíritus y de cosas de brujería, no por lo otro. Es un libro de criptografía, relájese señor, que esto lo necesito yo para comunicarme con el rey. Pues no pero se ve que no. No sé, digo yo que no. Pero pues, seguramente él moriría antes de que se supiera y tampoco querría que se supiese eso. Ya. A lo mejor incluso los mensajes cifrados era para evitar que lo leyese la iglesia, ¿sabes? Puede ser, claro. Pues te toca a ti. Pues a ver, vamos a empezar, ahora que ha dicho Sonia que pasó a eso, del Index, ¿no? El libro que ha dicho Sonia perteneció al Index Librorum Prohibitorum, que parece un chiste de latín, pero no, es que se decía así, ¿no? El índice de los libros prohibidos. Entonces, ¿cómo nació? Voy a explicar cómo nació este índice, porque obviamente no nació de la nada, ¿no? Vamos a irnos, imaginaos, ¿vale? Estamos en Europa, mediados del siglo XV.
¿Qué pasa? En esa época, los libros, en aquella época, tenéis que pensar que eran objetos de lujo. ¿Por qué? Porque eran copiados a mano por los monjes. Entonces, claro, si alguien escribía algo peligroso, ¿no? Era fácil de controlar, porque solo existían 3 copias y encima manuscrito por los monjes, estaban bajo llave las 3 copias y al final los libros eran artículos de lujo que tenían unos pocos, no era material que se pudiese extender. Pero ¿qué pasa? En 1440 hay algo que lo cambia todo. ¿Quién llega? Gutenberg. ¿Qué hace? Perfeccionar la imprenta. ¿Qué pasa? Que de pronto ya un libro o algo impreso o un panfleto no era algo que se tenía que transmitir de forma manuscrita uno por uno, sino que al final se podía reproducir miles de panfletos en cuestión de días. Entonces eso pasa a ser un problema para quién y una pesadilla para quién, para la Iglesia Católica. Y en 1517, que os sonará un poquito, llega un señor que se llama Martín Lutero y clava, gracias a la imprenta, 95 tesis en la puerta de la iglesia, con críticas hacia la iglesia. ¿Qué pasa? Que eso, debido a la imprenta, se extiende por toda Europa como la pólvora. Entonces, claro, hasta entonces lo que solía hacer la iglesia, bueno, aparte de castigar, era muchas veces excomulgar a la persona. Excomulgar a una persona significaba para ti realmente quedar abandonado en la soledad, cuando morías o fallecías no se te enterraba con el resto en un cementerio normal. O sea, era como condenarte a la soledad cuando la iglesia te excomulgaba. Y era lo que hacían hasta entonces. Pero claro, aquí la iglesia dice, es que no nos vale con excomulgar al tipo. Es que el mensaje ahora llega muy lejos y le llega a muchas personas. Así que tenemos que intentar matar el mensaje. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes del índice oficial de libros prohibidos, ¿no? Universidades como la Sorbona y demás ya hacían listas de libros que no eran bien recibidos. Pero el Papa Pablo IV, que era un hombre que tenía muchísimo miedo a este tipo de contaminación herética, vamos a decir, de herejía, decidió en 1559 publicar el primer Index Librorum Prohibitorum. Entonces, ¿qué contenía esta lista? Vamos a hablar. Esta lista no solo prohibía libros, sino que, digamos, había como varios niveles de peligro, ¿no? Había directamente autores prohibidos, como por ejemplo Lutero o Calvino. Directamente esos tipos de autores, cosa que escribían, aunque el hombre escribiese, yo qué sé, me he levantado esta mañana con una miaja dolor de estómago, daba igual. Si viene de Lutero, eso no se publica. Entra directamente, aunque fuera un diario de cómo hacer avena, daba igual. Libros prohibidos, porque lo has escrito tú. Entonces había autores que tenían totalmente vetados. Los libros anónimos, cualquier libro sin un autor claro, libro vetado. Y luego títulos concretos que sabían ya que no se podían publicar, libros vetados. Entonces, como dato curioso, ¿qué pasa? Que en esta primera etapa se prohibieron incluso algunas traducciones de la Biblia a lenguas comunes como el español, el alemán o el francés, porque se creía que el pueblo no debía interpretar esos libros sin guía. O sea, claro, una locura. Es que era la primera vez que los libros llegaban a la gente, realmente. O sea, es que fijaos el cambio que produjo eso. O sea, es que es una locura. Twitter ha llegado a la ciudad, ¿sabes? De la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer índice de los libros fue tan estricto que es que era casi imposible publicar nada, porque era muy rígido. Entonces, en el Concilio de Trento, que fue en 1564, que suaviza un poquito la cosa, y se creó la regla de los 10. Entonces se estableció que algunos libros podían ser limpiados, más o menos, si se tachaban las partes que resultaban ofensivas o herejes. Entonces, a esto, que parece un hechizo lo que voy a decir ahora de Harry Potter, se le llamó expurgatio, ¿vale? Entonces el expurgatio era, pues eso, tú quitabas las partes del libro que resultaban herejes. Entonces en el año, claro, imaginaos hacer este trabajo con todos los libros que se publicaban. Era un trabajo complicado y, titánico. Entonces en 1571 se funda la Sagrada Congregación del Índice,
que se dedicaban, que eran cardenales, consultores y demás, y que eran como una especie de críticos literarios que se dedicaban a censurar. Es decir, bueno, pues esta parte, vale, el libro sí se va a publicar, pero esta parte y esta parte la quitamos. Entonces empezaron a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que al final el mundo cambió más rápido que quizá la capacidad de la iglesia para leer. Entonces luego llegó un momento, ¿vale? Con la llegada de la radio, del cine, de la televisión. Pues al final el Papa Pablo VI suprimió la Sagrada Congregación del Índice en el 66. Que no está tan lejos, o sea, en 1966 fue cuando esa congregación que estaba hecha para censurar libros se suprimió. Desde el año 1564, O sea, 500 años esa congregación existió. Entonces, ¿quién formó? Vamos a hablar ahora un poco, ¿quién formó parte, ¿no? de estos libros prohibidos especialmente? Bueno, pues obviamente quienes estaban en el top, Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Porque, digamos, era humanista y, aunque él nunca dejó el catolicismo, sí que criticó muchísimo la corrupción del clero y la superstición. Por lo tanto, este hombre, libro prohibido. ¿Quién también? Copérnico. Esto de que propusiese el heliocentrismo no estuvo muy bien visto, porque las Sagradas Escrituras no decían eso. Entonces, fuera. ¿Quién más entró dentro de este grupo de autores que entraron en la lista de libros prohibidos? Galileo Galilei, ¿por qué? Por lo mismo. O sea, lo mismo que Copérnico. Esto de que la Tierra gira alrededor del Sol, no lo veían bien ellos. Así que otro que entró, Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes, por si la gente no lo tiene muy ubicado, es el que dijo: pienso, luego existo. La duda metódica, el racionalismo. Entonces, esto de que la gente tuviera un pensamiento crítico, claro, podía hacer que, bueno, pues la gente se preguntara cosas y dijeron no. Prohibido. Y así, bueno, Víctor Hugo, el de Los Miserables, también, porque creían que era bastante subversiva, ¿no? Con el tema de la política. Lo curioso, vamos a decir algo curioso, en el caso de España, de la existencia de este índice, es que, digamos que gracias a esta congregación, ¿no? Que se encargaba de mirar los libros prohibidos y que todos pasaban por la iglesia porque podían ser censurados, creen que el siglo de oro de España, ¿no? Con autores como Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, fueron tan brillantes los autores precisamente porque tenían que aprender a usar la ironía, el doble sentido, la metáfora, los cultismos de una forma tremendamente ágil para poder saltarse un poco la censura, porque a veces los monjes no eran tan inteligentes como ellos o no pillaban la metáfora o el doble sentido y les dejaban. Entonces, claro, parte de esa brillante era porque intentaban saltarse eso. De hecho, el Lazarillo de Tormes fue prohibido totalmente porque, claro, había un fraile corrupto y un clérigo avaro. Entonces, claro, eso no puede ser que alguien salga así ahí. Y luego, como curiosidad, por ejemplo, ¿qué pasa? Que Quevedo, pero lo que hacían es que, digamos que había el manuscrito versus lo que se publicaba. Entonces, muchas veces Quevedo pasaba, por ejemplo, un poema en los mentideros de Madrid, que eran como zonas de cotilleo, ¿vale? Y ese poema sí que se pasaba de mano en mano, de mira lo que me ha dado mira qué gracioso, mira no sé qué, incluso se hacían copias. ¿Qué pasa? Que llegaban muy lejos, ¿sabes? Ese tipo de poemas. Y bueno, Quevedo tuvo bastantes problemas por eso. Y luego, como curiosidad, os diré que Lope de Vega, ¿vale? Que Lope de Vega era, no sé, digamos como el influencer de la época, ¿vale? O sea, era famosísimo y el tío tenía, claro, censurar a Lope de Vega no estaba bien visto ya de base porque la gente le quería mucho. Pero Lope de Vega lo que hizo es que para
saltarse un poquito todo esto, ¿no? El tío se hizo sacerdote y así al final, a los 52 años, pero no lo hizo. Claro, no lo hizo por la iluminación divina. De hecho, Lope de Vega tiene fama de haber sido bastante golfete, tenía muchos hijos ilegítimos, etcétera, etcétera. Y sus obras, además, pues sacaban muchas veces el tema de la infidelidad y demás, pero pasaban la censura con mucha más facilidad, porque lo que decía, no, escribo esto para mostrar lo malo que es el pecado. Mentira, ¿sabes? Pero le daban el visto bueno. Y luego, por ejemplo, Quevedo muchas veces escribía cosas con doble sentido y a lo mejor el fraile le decía, oye, tío, ¿qué pasa aquí? Porque esto no... Y el otro decía, es tu mente calenturienta, ¿sabes? Yo no lo he puesto con ningún doble sentido. Claro, al final eran muy pillos en aquella época y todo por... ¡Qué cachondo! Claro. Y todo por ese índice y esa censura que existía, que hizo que tuvieran que ser más listos que el hambre en aquella época para que le publicaran los libros. Sí, y luego, claro, había como una especie de narcotráfico, de mercado negro de libros. Claro que los metían en el fondo a lo mejor de barriles de vino y cosas así. Bueno, pues como nos está quedando bastante larguito el programa, no sé qué os parece que lo dejemos aquí y en el siguiente episodio hablamos de los libros que teníamos pensados para hoy. Fenomenal. Yo creo que sí, porque además el siguiente episodio va a estar potente, porque los libros son muy interesantes, sí. Sí, de hecho molan más que este. Así que, pues si este os ha gustado, el siguiente os gustará más. Así que nos oímos en el siguiente episodio de Misterios y Leyendas del Mundo. Adiós. Chao. Chao.